Hola a todos, bienvenidos nuevamente al estudio que venimos realizando para Tesoro Escondido, que es acerca del libro Mujer Emocionalmente Sana. En el video de hoy vamos a hablar acerca del capítulo 3 de este libro, que se llama Dejar de morir a las cosas incorrectas. Bienvenidos. En primer lugar, vamos a definir qué es morir a las cosas incorrectas. Morir a las cosas incorrectas es dejar a un lado las cosas que avivan tu alma, por ejemplo, la música, la danza, la escritura, el arte, etc. Esto quiere decir que morir a las cosas incorrectas refleja una falta de respeto por ti mismo, ¿cierto? Cuando cuidas a los demás en detrimento de ti mismo o cuando no declaras tus preferencias honestamente. Jerry, la escritora de nuestro libro de estudio, tomó un versículo y lo sacó de contexto toda su vida. Este versículo fue Marcos 8:34, que dice: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Este versículo lo hizo como una declaración en su vida, pues ella se dio cuenta que pues obviamente lo estaba mal interpretando porque estaba muriendo a muchas cosas que amaba hacer y que Cristo nunca le había pedido que muriera por esas cosas. Ella creía que para ser una buena cristiana debía hacer lo siguiente: nunca decir no, tener una agenda social muy activa, hacía malabares con muchas actividades y cosas a su alrededor, realizaban un montón de tareas, ponía la necesidad de los demás antes que las suyas. Así que vamos a ver rápidamente estas características que una supuesta cristiana buena debe tener. En primer lugar, nunca dicen que no. Recordemos que en Mente Saludable y Corazón Agradecido hablamos un capítulo acerca de los límites y un tema de los límites de Henry Cloud. Es un libro también que se los recomiendo, es buenísimo. Hay un capítulo que dice que muchas personas les cuesta decir no. Y eso es lo que le estaba pasando a Jerry y nos pasa a muchos de nosotros. La segunda característica que ella menciona en el libro es: tienen una agenda social muy activa. Jerry tenía una agenda tan apretada, tan activa, con baby showers, con matrimonios, con gente de la iglesia, con esto, con lo otro, que se le olvidaba esa necesidad de quietud, ¿cierto? Y eso es lo que pasaba y eso trata de este punto. La tercera característica que nos hace unas buenas cristianas es: hacen malabares con muchas cosas y no se quejan. Nuevamente ella sacó de contexto Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ella sentía que tenía que hacer todas las cosas sin quejarse. Ella menciona que cosas, por ejemplo, como cosas de la casa, con sus 4 hijas, con la iglesia, con su esposo, con las actividades sociales, en fin, con todo. Y ella tenía que tener tiempo, energía, dinero para todo en todo momento. Y eso nos carcome también, carcome nuestra alma, carcome nuestro corazón, nuestros pensamientos, todo cuando tenemos que hacer malabares y no tenemos un tiempo, lo que decíamos ahorita, de soledad, de tranquilidad, de quietud, de descanso. Es tan importante el descanso. Hay un libro que se llama Las llaves del poder, que es de Darío Silva, y aquí en este libro habla de la llave del reposo, del descanso. Es un libro sumamente también interesante e importante. Se los recomiendo si lo quieren ojear. Pero el descanso es fundamental para nuestras vidas, porque sobre todo si no descansamos bien, nos vamos a desanimar y nos vamos a agotar demasiado. Dejemos de un lado ese pensamiento erróneo de soy un buen cristiano o soy una buena cristiana y tengo que hacer muchas cosas sin quejarme. ¿Por qué? Porque tenemos lo que veíamos en el video anterior, es dejar de mentirnos a nosotros mismos y dejar de mentir a Dios. Decirle: Señor, estoy agotado, estoy agotada, o esto, lo otro. No está mal ser conscientes y poder ser sinceros también con nosotros mismos y con el Señor. Así que
esta es otra característica errónea de los buenos cristianos, ¿cierto? La otra es realizan muchas tareas. Me gustaría resaltar una frase que ella menciona en esta parte y es la siguiente. Había adoptado la creencia de que mientras más ocupada estuviera, más espiritual y piadosa sería. Pero esta frase lo que le hizo sentirse fue sentirse abrumada, sentirse resentida y amargada por las tantas tareas que ella tenía que hacer el día a día y las tareas que también se autoimponía. ¿Por qué? Por llamarse una buena cristiana. Y la última característica de este punto es poner las necesidades de los demás antes que las suyas. Nuevamente, sacando de contexto Filipenses 2, 3, 4, que dice, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Jerry, en resumidas cuentas, estaba viviendo su vida con dándole más importancia a las necesidades de los demás que a las necesidades de ella misma. Así que teniendo en cuenta todo lo anterior, las características de ser una buena cristiana y demás, ella inicia diciendo que con dos tensiones. La primera es morir a las cosas incorrectas, que es el nombre de este capítulo, y la segunda es morir a las cosas correctas. Vamos a iniciar a dar un breve recuento acerca de morir a las cosas incorrectas. Al igual que muchos de nosotros, Jerry empezó a poner las necesidades de los demás en detrimento de ella misma y empezó a morir a las cosas incorrectas. Ella pone algunos ejemplos de las cosas que empezó a morir y, por ejemplo, empezó a morir por el amor a estar en el aire libre. Empezó a morir a la necesidad del silencio, de quietud, de soledad. Empezó a morir a su familia extendida, empezó a morir a su crecimiento personal intencional, empezó a morir a un gran matrimonio que ella pensaba que podía tener y que no estaba teniendo. Ella empezó a morir a muchas cosas incorrectas en su vida, pensando que eso era lo que le hacía una buena cristiana. Respondamos las siguientes preguntas y miremos cómo estamos nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿has muerto por error a algo que Cristo no te ha pedido que dejaras? ¿Cuándo fue que nos sentimos más vivos, esta semana o la semana que pasó? ¿Cuándo fue el momento en que sentiste que la vida se te escurría? Estas tres preguntas son importantes hacerlas se puede y en lo posible cada semana, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder ser conscientes y decir, bueno, ¿a qué estoy muriendo incorrectamente? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Qué es lo que me hace desdichada de alguna manera si de pronto es que estoy muriendo a cosas incorrectas, a cosas que están en detrimento de mi propia alma y cosas que el Señor no me ha pedido que yo muera? Las cosas incorrectas a las que sí debemos morir son las cosas obviamente pecaminosas: mentir, robar, murmurar, codiciar, la arrogancia, la hipocresía, el orgullo, en fin, todas estas cosas son las que debemos morir. Esas son las cosas incorrectas, no las cosas incorrectas, las que avivan mi alma, como ella decía, pasear al aire libre o retomar alguna actividad que te encantaba y que ya no estás haciendo. La segunda tensión es morir a las cosas correctas. Entonces, para saber morir a las cosas correctas, primero tenemos que conocernos a nosotros mismos, conocer nuestro yo, qué es lo que soy yo. Y para hacer esto es indispensable conocer tres áreas primordiales, como conocer tu corazón, conocer tu historia y conocer tu personalidad. Entonces vamos a detallar estos tres aspectos que ella menciona, que me parecen supremamente importantes. Conocer tu corazón es el primero. Conocer tu corazón implica conocer tus pensamientos y tus sentimientos. Como vemos en este circulito, está nuestro yo, es decir, nuestra persona interna, pensamientos, sentimientos, juicios, esperanzas, temores, creencias. Todo eso es lo que nos conforma en nuestro yo, lo que me hace ser Sandra. ¿Qué es lo que te hace ser tú mismo? Tus sentimientos, tus pensamientos, ese juicio, todas estas cosas. Y la pregunta es, ¿te conoces a ti mismo? ¿Te conoces a ti misma?
Jerry menciona que si deseas conocer más tus pensamientos y tus sentimientos, dice que nos tomemos unos minutos para poder escribir. Cuando uno escribe es mucho más fácil reconocer esos pensamientos y sentimientos, así que es importante poder escribirlos. Y escribirse acerca de lo que sientes, prefieres, valoras, cuáles son tus miedos, tus creencias. Todo esto te identifica a ti. El segundo punto es conoce tu historia. En este punto es fundamental conocer los legados que nuestra familia nos ha dejado, o de pronto no es nuestra familia sino un entrenador o un jefe o un cuidador o cualquier persona que nos ayudó a crecer. ¿Cuál fue ese legado? ¿Sí? Y también ella menciona que es importante reflexionar sobre algunos hábitos como cuáles, como el sarcasmo o como mantenerse a la defensiva siempre, el perfeccionismo, la venganza, la amargura, juzgar a los demás, negarse a perdonar, siempre querer ganar, etcétera. ¿Cuál es ese legado y por qué tienes algunas cosas que tú haces de pronto sin querer, ¿sí? Que están tan arraigadas a ti, pero empieza a pensar, bueno, ¿será que tengo sarcasmo? ¿Será que estoy respondiendo con sarcasmo? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa eso? Es que mi papá también respondía con sarcasmo. Eso fue lo que yo aprendí, por ejemplo. Entonces es reflexionar acerca de estos legados y determinar por qué, cuál es la causa, cuál es ese mensaje de vida. ¿Sí? Y dependiendo de cuál fue ese mensaje de vida, así mismo es tu reacción y así mismo tú puedes conocer tu propia historia. Estar atentos a estos mensajes de vida nos hace morir a las cosas correctas. Y eso es lo que ella propone. Conocer tu historia te ayuda también a no morir a las cosas correctas. ¿Sí? El tercer punto es conoce tu personalidad. Ella menciona que el eneagrama para ella fue muy importante y que ella lo recomienda. Esto consiste en 9 tipos de personalidad y digamos que ella en su libro menciona cada uno, las características de cada uno de esos tipos de personalidad. Yo no los voy a mencionar en este momento, hay muchos tests por internet. Encontré uno que si quieren hacer este test de personalidad, lo voy a dejar también acá abajo en la pestaña para que lo puedan desarrollar, es completamente gratuito. Esto también te va a ayudar a conocerte a ti misma para saber qué es lo que está pasando y por qué de pronto estás muriendo a las cosas correctas. Ella menciona que, o sea, hay en este test, que son los 9 tipos de personalidad, ella menciona que está el perfeccionista, el servicial, el triunfador, el sensible o el romántico, el pensador, el leal, el entusiasta, el líder y el pacificador. Así que la gran invitación de este capítulo es conocernos a nosotros mismos y dejar de morir a las cosas correctas para iniciar a conocer a nuestros propios corazones y historias y personas. Muchas gracias por vernos, no se pierdan los demás videos, los demás capítulos, de verdad que se los recomiendo una vez más. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo, en el próximo video. Un abrazo y muchas bendiciones. Chao, que estén muy bien.